Bueno, voy a comentaros unos detalles em, de algo que creo que es necesario comentarlo. Y es necesario comentarlo por muchos motivos. Hay verdades incómodas. Es así. La gente como yo siempre os hemos dicho que el mundo se ha cincelado y se ha hecho, las fronteras se han hecho a base de guerras, desde siempre. O sea, eso de que no, es que ahora ya, pues, ya somos modernos y ya se desechan los conflictos armados. Nunca ha habido cero conflictos armados en el mundo. Que no hayan pasado delante de tus narices no quiere decir que no hayan estado. Que no te los hayan sacado en la tele no quiere decir que no estén ahí. Hay conflictos y hay muertes que se callan. La masacre contra los armenios sigue en marcha. Todo lo que es Oriente Medio, o el Lejano Oriente o lo que mierda sea, pues ahí está. España y Marruecos están condenados a tener un conflicto. Pero os voy a poner a pensar, ¿vale? Los buenos no suelen ser siempre tan buenos y los malos no son tan malos. A ti la imagen que te pueden dar, por ejemplo, de Francisco Franco, si tú eres socialista, es que era muy malo. Pero luego te dicen, bueno, era muy malo, pero siempre dicen eso de, bueno, pero me hizo cosas buenas. Que hizo casas y el agua y tal. Y la industria. Bueno, era malo, era muy malo, ¿no? Y luego está la otra versión. Los que dicen, no, Franco era muy bueno. Bueno, era muy bueno, pero hizo cosas muy mal hechas. O sea, ¿por qué me conservas los fueros en un sitio? ¿Por qué premias a los golpistas y a los que se alzan? ¿Por qué al hijo malo le diste lo que al hijo bueno le negaste? Esto es algo que los castellanos manchegos, los murcianos, siempre lo tendremos muy claro, de cómo se favoreció Cataluña, la Comunidad Vasca, en detrimento de otras tierras. Andalucía no fue especialmente favorecida por Francisco Franco. Y luego se dejó comer la tostada en los últimos años, puso todos los huevos en una cesta, en Carrero Blanco, y no calculó lo que iba a pasar. Entonces, para mí hizo cosas buenas y cosas malas. Si lo pones en una balanza, mucho más bueno que malo. Pero cuando yo os hablo de Lenin o de Stalin, hay que entender de dónde viene lo que estamos viviendo ahora. Si has visto vídeos míos, si tú eres de los que ha consumido vídeos míos en este V, os habré hablado, si os acordáis, os dije hace muchos meses, hace más de 7 meses, más, ahora cerca de un año. Os dije, a ver si grabo un vídeo, que tengo que grabar un vídeo sobre el grano ucraniano, el grano negro, tal. Y eso se fue quedando ahí y lo tengo en una de las agendas que están guardadas en el cajón, que ya están completadas hace tiempo, ya que yo nunca lo grabé. Pero eso me ha pasado con muchos temas, que al final no los grabo. Los digiero, los hago pequeños, los simplifico, los hago un esquema y luego al final no lo grabo, porque pues tengo otras cosas para hacer o no sé, o yo qué sé. Bueno, realmente a mí me da igual hacer un vídeo que sea muy minimalista porque yo no cobro por visitas. No tengo que monetizarlo, entonces realmente pues me puedo permitir el lujo de crear algo que luego no cuento. Normalmente los que hacen canciones pues no graban todas las canciones porque piensan que, bueno, pues esta no es tan buena. Ya habré hecho tropecientos vídeos muy mediocres, algunos han estado bastante bien y hay algunos muy buenos. Y yo soy bastante sincero en eso. Y hay algo que une los tiempos de Stalin con lo actual. O sea, si tenemos claro que siempre han estado los mismos detrás de las guerras, los bonos de guerra, los banqueros judíos, siempre ha habido ese judío nazi, que es algo que mucha gente no sabía, ¿no? Y decía, ¿cómo va a ser esto? Sí, hombre, sí. Sí. Esto ha sido así. Pero te puedo explicar algo para que entiendas lo que sucede en Crimea. ¿Vale? En Crimea, durante muchísimo tiempo, Ucrania estuvo vengándose de los rusos a través de Crimea. Terrorismo, bombardeos, ataques, etc. Aquí, si hacemos un paralelismo y nos acordamos de Belchite,
Belchite es un lugar que siempre odiará el socialismo y el republicano, porque por culpa de Belchite, prácticamente entre Belchite, el Alcázar y lo de Zaragoza perdieron la guerra. Porque se empeñaron en unos recursos en Belchite, una población que realmente no era importante, y retrasaron lo que debe haber sido las batallas importantes, o ahí no estuvieron. De hecho, cuando Franco entra en Barcelona no se pega un tiro, solo le hacen palmas. Belchite es un lugar donde en pleno verano, en los días más fuertes de la canícula, les cortan el agua. Y después de varios días de tener el agua cortada, es cuando empiezan los bombardeos masivos. No ha habido una cosa igual de bombardeo por parte del Frente Popular a una población como lo que se tiró en Belchite. Se tiró tanto, se hizo tantos escombros que luego los tanques rusos no podían pasar por encima de los escombros. O sea, fue una cagada total. Pero lo que hicieron fue cortarles el agua. Bien, la península de Crimea, desde hace muchísimos años, se construyeron unos canales para llegar agua y llevar agua a Crimea y convertir aquella península en un lugar donde se producía una enorme cantidad de arroz. Grano, alfalfa y tal, pero realmente producían muchísimo arroz en Crimea, ¿vale? Asociarlo un poco a los pueblos de colonización de la parte norte de Aragón, ¿vale? Ahí se cultiva muchísimo arroz, hay en Pinsor y demás, y ahora mismo es algo totalmente anecdótico, ¿vale? Millones de kilos. Entonces, pasan varias cosas y convergen varias cosas. Primero, que se da un golpe de Estado, el golpe de Estado del Maidán. Cuando se da el golpe de Estado, durante 14 días se bombardea Crimea. Aparte de bombardear Crimea, lo que se hace desde el gobierno ucraniano es cortar el agua, porque los canales del agua, lo que lleva el agua a Crimea, se tiene que hacer desde la zona, digamos, desde Ucrania. Y esos eran unos acuerdos que estaban desde los años 50 con Stalin. Y ya les habían estado toqueteando el agua y reduciendo el agua. La intención del gobierno ucraniano, después del golpe de Estado del Maidán, daros cuenta que Estados Unidos, un país eminentemente comprador, importador de gas licuado, se convierte y transforma su industria para ser exportador de gas licuado. De tal forma que esa transformación que empieza de forma nacional a partir de 2014, en 2015 se pone todo en marcha para que en la curva de producción coincida el mayor momento de consumo de gas licuado con el mayor punto de producción de Estados Unidos. Hay que ser un vidente absoluto para saber que el mundo iba a necesitar todo ese gas licuado. Hay que ser muy listo para eso. Yo no creo en eso. El don de la precognoscencia regulinchi. Pero es que además Ucrania vende mucho grano y eso que produce muy poco grano porque hay mucha corrupción en el país y no produce lo que podría producir. O sea, está demostrado que Ucrania puede producir un 35% más de grano del que produce y que no lo produce porque no trabajan bien la tierra. Porque los oligarcas, aquellos oligarcas que se generaron con Stalin, han perdurado en el tiempo. Toda esa corrupción comunista se quedó. Ucrania es un país eminentemente corrupto. Pero lo que tienen muy claro es que si yo produzco menos grano del que puedo, me interesa que tú produzcas poco grano y así compites poco conmigo. Para que os hagáis una idea, tengo aquí los datos. En Crimea dejó de cultivarse arroz y la producción de grano pasó de 75 millones de toneladas a 6 millones de toneladas. El 24 de febrero de 2022, Rusia anuncia en Crimea que iba a volar todos los obstáculos que impedían la llegada del agua a Crimea en la zona del nuevo Cajap. Cajaca o Cajaca. Cuando se produce la gran colectivización en el año 1928, luego todo esto, con esto de la NEP, ¿no? La nueva economía y tal, que introduce Lenin y luego Stalin lo lleva todo esto a cabo, hay terribles fracasos. Uno de ellos es hacer el Dnieper que sea navegable para llevar mercancías, los canales y demás. Pero es una forma de llevar agua y para que Crimea pueda producir, porque tiene una tierra muy buena, para que produzca muchísima comida. Se crea, en la anexión del territorio de Crimea, se crea
la zona de riego de Cajaca y el embalse de Cajaca, y una presa inmensa en 1956. Cuando la Unión de Repúblicas Socialistas Soviética colapsa, automáticamente y de forma milagrosa, para poder hacer frente al mantenimiento de la presa, el embalse y los canales del agua entre Ucrania, Crimea y Rusia, se ofrece para rescatar aquello el Fondo Monetario Internacional, el FMI. Así que la presa de Cajaca y lo que son los canales de riego, desde el año 2006, los gestiona el Fondo Monetario Internacional. Estos que tienen a Ucrania cogida por los huevos de la deuda y a Argentina. Estos. En el año 2014, año del golpe de Estado del Maidán, el gobierno cortó el agua. El gobierno ucraniano cortó el agua a la península de Crimea diciendo que tenían una deuda de $150.000 sin pagar y les hicieron perder $140 millones en cosechas por $150.000. En aquel momento, Vladimir Putin dijo en Crimea que cada euro, o sea, que cada dólar, que cada rublo, que cada moneda de empobrecimiento generado por Estados Unidos, que eran los que habían puesto y los que habían dado el golpe de Estado de Crimea, lo iban a pagar. Que no se preocupasen que ese dinero se iba a recuperar. La pérdida de la cosecha hizo que muchísima gente se fuese de la zona. Ucrania comenzó el canal de Kalanchak, con K y terminado en CK. El canal de Kalanchak en la región de Gerson, con la intención de secar absolutamente Crimea y que no tuvieran agua. Combinado con los actos terroristas y con los bombardeos masivos, en Crimea empezó a racionarse el agua. No se podía cultivar, como os he dicho, se pasa de esas 75 millones de toneladas a 6 millones de toneladas, se descarta el cultivo del arroz por el consumo de agua que necesita y es que la exportación de arroz es cero, o sea, no se produce. Y entonces empieza a dejar agua 3 horas por las mañanas o 3 horas por las tardes y los días más buenos, 6 horas de agua al día. El agua racionada por deseo del gobierno de Ucrania contra Crimea. Cuando Vladimir Putin le dice a la gente de Crimea, voy a entrar en Ucrania y os voy a traer el agua. Porque en el año 2022 Rusia había hecho obras para construir pozos, etcétera, para solventar el problema del agua, porque no tienen agua en Crimea. No tienen agua porque se la quitan, se la niegan. Los ucranianos se la niega el Fondo Monetario Internacional. Y entonces, pues bueno, pues hicieron pozos, no funcionó bien. De hecho, los pozos han generado zonas de mucho salitre. Hay tierras que se han perdido para el cultivo porque no hay agua. No es una zona de agua. No es como aquí, en esta zona donde yo vivo, que es una zona donde los pozos a 12 metros tienen agua. Pozos a 8 metros de profundidad, y tienes agua. Lo que pasa es que tiene mucho salitre, pero es muy bueno para el ganado. En zonas de Galicia, pues sí, los pozos a pocos metros, el nivel freático está ahí, o sea, no tienes ese problema. Otra cosa es que te legislen para que no puedas hacerlo. Entonces, Rusia, cuando entra en Ucrania, aparte de los acuerdos de Minsk I y los acuerdos de Minsk II y todo lo que había hecho, el compromiso con la gente de Crimea era traerles agua y vengar aquellos 140 millones de dólares perdidos, la hambruna, la carencia de agua y los bombardeos indiscriminados contra la ciudadanía y la población. Yo no voy a justificar la invasión de Rusia, a mí me chupa un huevo. Yo entiendo que el mundo se rige así. Yo lo que quiero es un país fuerte, con un ejército fuerte, para intimidar a tu enemigo. Porque no había por qué pelear por los recursos del agua, porque en aquella zona si hay algo es agua. Por eso cada vez que los ucranianos huyendo se ahogan en ese río, en ese canal artificial que tantas vidas costó,
de tanta gente asesinada por Stalin para hacer ese canal, la gente de Crimea se alegra de que se ahoguen los ucranianos allí huyendo. Porque ese agua ha traído mucha miseria y mucha desgracia a la gente de Crimea. Esas heridas nunca se cierran. Ahora pregúntate, ¿todo esto tendrá que ver? Los negocios de Biden, el gas, el agua, el Fondo Monetario Internacional, los atentados reconocidos por Estados Unidos contra el Nord Stream y que la guerra que inicia Estados Unidos, los fondos de inversión, la gran banca judía, son los que incitan a que exista esa guerra. Si Rusia tenía otra salida. ¿Rusia se va a dejar extinguir? ¿Habéis pensado lo que significa? Ya lo dijo Putin. Si la intención es que desaparezca Rusia, una vez que desaparece Rusia, vamos a desaparecer todos. Tiene 1.600 cabezas nucleares. Puede desatar el infierno en la Tierra. ¿Tú qué harías? ¿Extinguirte tú para que vivan felices los daneses? ¿O te los llevas a todos contigo al Averno? Poco se ha hablado del agua. Y poco se ha hablado de lo manchado de sangre que está el grano que vende Ucrania. El grano que inunda las fábricas de piensos españolas que, sobre todo, suministran una inmensa riqueza a la economía catalana. Poco se habla de esto. ¿Quién se hace rico en esto? ¿Quién pone los muertos encima de la mesa? Las cosas nunca son lo que parecen. No todo es verdad y no todo es mentira.